Bien, aquí vamos a manual del módulo 1. En la clase anterior del lunes pasado solamente se resolvió el primer integrador, que era el de Word, donde teníamos un SmartArt. Entonces ahora lo que vamos a hacer es resolver el resto de los integradores que faltan, que son de Excel, un repaso con Windows y otras planillitas más de Excel. Pero igualmente dejé otros integradores de Word y después voy a fijar a ver si no es necesario otro integrador más. Okay. El lunes que viene es 20, va a ser feriado, así que nosotros el 27 veremos si tenemos alguna duda, ¿sí? En caso que haya algo que no se haya entendido a lo largo de las clases, si hay dudas con respecto a un tema, ya sea de Excel, de Internet, Word o de Windows, lo vemos el 27. Si todo está bien, seguramente, si no es el mismo 27, el 4 tendríamos el examen de secretariado. Ok, ahí habría que leer el manual del módulo, ¿no? Exacto, pueden ir leyendo lo que es la teoría, igualmente no son temas, o sea, no son preguntas puntuales, de decir, bueno, de la página tal voy a sacar una pregunta. Son preguntas generales, como por ejemplo, ¿qué es Windows? O qué diferencias hay entre copiar y cortar, o qué es una sangría en Word, y ejemplos. ¿Sí? O sea, son temas de la práctica que ya estuvimos haciendo. Sí. Okay. Entonces aquí, en el integrador número 2, que es me pide hacerlo en Excel, a diferencia de los ejercicios que habíamos trabajado antes, acá nos da un enunciado y en base a ese enunciado nosotros tenemos que armar la planilla de Excel. Okay. Entonces acá me dice, una empresa fabrica 3 tipos de vehículos. Y acá me da el dato, autos, camiones y camionetas. Después me dice, se desea saber la producción anual de cada tipo de vehículo. O sea, la cantidad que se fabricó a lo largo de un año. Por lo tanto, necesitaríamos los meses como para saber cuánto se fabricó en enero, cuánto se fabricó en febrero, y así hasta llegar a diciembre. Después me dice calcular los totales de cada uno de los vehículos, el total que se fabricó de autos, camiones y camionetas, las estadísticas de cada vehículo. Acá un detalle importante. Recordemos que las funciones de estadística de Excel son máximo, mínimo y el promedio. Entonces, si en algún momento en el examen me dice cuáles son las funciones de estadística, tenemos que decir que son esas. Bueno. Y también me pide el porcentaje de producción con respecto al total general. Entonces ahí vamos a tener que ver un poquito la regla de 3 de matemáticas para poder resolver esa parte. A continuación me dice utilizar formato condicional para resaltar la mayor venta. Si bien en la parte de estadísticas, ahí ya vamos a saber cuál es el valor máximo, en este caso nos va a pedir el formato condicional para verlo en la columna, o sea que quede remarcado cuál es el valor más alto a lo largo de todo el mes. Y después generar un gráfico de columnas donde se muestra la producción anual, o sea, que me muestre los meses y los valores fabricados de cada tipo de vehículo. Así que vamos a abrir Excel. La forma de armar la planilla en este caso va a depender después cómo nosotros queremos representar este informe. Por ejemplo, yo sé que los vehículos serían autos, camiones y camionetas. Y después me hablaba de los meses, o sea, la producción anual de enero, febrero y marzo. Una vez que ponemos enero, hacemos autollenado, o sea, no hace falta que coloquemos los meses manualmente. Y acá lo tenemos. Entonces, acá por ejemplo, estoy armando la planilla y cuando yo la imprima, la orientación
del papel, o sea, la disposición de la página, va a tener que ser horizontal, porque yo voy a necesitar imprimir la hoja de forma apaisada, para que me puedan entrar todos los meses. Ahora, si yo quiero imprimir la hoja de manera común en vertical, que es la manera tradicional, entonces tengo que cambiar la forma en que armo la planilla. Por eso, la forma de armarlo va a depender después de qué es lo que vamos a hacer con esta planilla, si la vamos a imprimir o no. También, como queremos, o sea, si nos resulta más cómodo tener los datos así o tenerlos en vertical. Yo en este caso lo voy a armar en vertical. Voy a colocar como título y después acá voy a colocar los meses. Pero es agosto. Ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos los meses. Ahora lo que necesito es cargar los números, o sea, valores de fabricación de cada una de las columnas. En el enunciado no me dice un valor base, así que nosotros cargamos números, pueden ser de 3 o 4 cifras. Valores al azar. Bien, ahí están todos valores ahí al azar, cuáles quieras. Una vez que ya tenemos armado, ahora me dice calcular los totales y las estadísticas. Por lo tanto, acá debajo de diciembre voy a agregar totales y acá las estadísticas, que son el máximo, el mínimo y el promedio. Voy a darle un poco de formato a la planilla, por lo menos un borde. Y los totales serían las sumas. Podemos ir acá al botoncito de autosuma. Vemos que Excel marca los valores de enero a diciembre y presionamos Enter. Una vez que tenemos un valor, podemos hacer autollenado hacia el costado para que automáticamente me haga la suma de las columnas. Podríamos hacerlo de esta forma, o la otra opción es seleccionar todos los valores, incluyendo estas 3 celdas que están vacías. Cuando presionamos el botón de autosuma, automáticamente se suman. Entonces dan esas dos opciones. Ahora, para calcular las funciones de estadística, cuando vayamos a la lista desplegable de autosuma, por ejemplo, voy a elegir la función del máximo, que sería el max. Excel automáticamente va a seleccionar todos los valores desde enero hasta los totales, ¿sí? En este caso, los totales no tienen que estar incluidos, así que hay que corregir esta selección. Iniciamos de enero hasta diciembre, nada más. Lo mismo después para el mínimo y para el promedio. Busco la función min y selecciono de enero hasta diciembre. Y lo mismo después con el promedio. Desde enero hasta diciembre. Es importante que eso esté bien corregido desde un inicio, porque si hacemos autollenado y la selección está mal hecha, entonces la selección continúa mal a lo largo de todas las columnas. Entonces tenemos que asegurarnos que estén bien solo de enero a diciembre. Ok. Los promedios todos, ¿no? Todos los meses. Exacto, de enero a diciembre, de cada uno de los tipos de vehículos.
Ok. Vamos a ponerle un poco de borde. Como para diferenciarlos. Ahí estaría. Una vez que calculé los totales y las estadísticas, después me dice, así como su porcentaje de producción con respecto al total general. Hasta acá conseguimos los totales, pero estos totales no es un total general, es un total individual de cada uno de los vehículos. Un total individual solo de autos, solo de camiones y solo de camionetas. Entonces acá tendríamos que hacer un total general. Voy a combinar estas celdas para que quede acá chiquitito. Sería la suma de estos tres valores. Podemos usar la función suma y marcar las tres celdas, o con fórmula marcamos un valor más el segundo valor más el tercer valor. Y después me dice porcentaje de producción. Vamos a estirarlo un poquito. En el caso del porcentaje de producción, yo tengo que tener en cuenta dos valores: el total general y los totales individuales de cada uno de los tipos de vehículo. Acá tenemos lo siguiente: este total general que se encuentra acá, vamos a ponerlo, el total general representaría el 100% de toda la fabricación que hubo. Esta es la fabricación total, el 100%. Ahora bien, si yo miro los valores de los totales, no son los tres iguales. Como para decir, bueno, este 100% lo dividimos entre 3 y cada uno de los vehículos hizo una fabricación de 33.3%, o sea que estuvo bastante parejo. Voy a disminuir algunos valores. Y acá vamos a poner, y este también. Así que da una buena diferencia. Bien, está. Entonces, como son distintos valores los totales, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Por un lado tenemos el total de autos, total de camiones y total de camionetas. En este caso, estos tres valores que están acá representan un porcentaje que nosotros no conocemos, que es el porcentaje X. Entonces, la regla de 3 nos decía que para poder averiguar de cuánto es este porcentaje, lo que había que hacer era tomar este valor, multiplicarlo por este valor y después dividirlo. ¿Sí? Esto es lo que la regla de 3 en matemática decía que había que hacer. Esto por esto dividido este valor. En el caso de Excel se hace algo similar, pero es un poquito más corto. Lo que se hace es tomar el total de autos y dividirlo directamente sobre el total general. Del resultado de esta división me va a dar un valor con decimales, el cual convertimos en porcentajes. Vamos a ver cómo se... Una consulta. Sí. ¿El total general cómo lo había sacado? Que no estaba mirando. Ah, es la suma de estos tres totales. Ah, ok. Que puedes hacerlo con formulita o con la función suma. Okay. No hay problema. Entonces, para poder averiguar el porcentaje de fabricación de autos,
selecciono primero el valor del total de los autos. A eso lo divido sobre el total general. ¿Sí? Hay que tener en cuenta el orden. Primero el valor más pequeño dividido el valor más grande. Al presionar Enter me devuelve 0,4%. 0,4, perdón. Y si yo lo paso a porcentaje, ahí me dice que es 43%. O sea, la conversión es 43%. Entonces lo que me está diciendo es que de este 100% que es el total general, un 43% pertenece a la fabricación de autos. Vamos a ver en el caso de los camiones, dividido el total general. En el caso de los camiones, un 36% de la fabricación fue de camiones. Y acá vamos a hacer también una división. Y tenemos un 20%. De todo este 100%, solamente se fabricó un 20% de camionetas. Si yo de repente hago una suma de estos tres valores, Excel me dice que la suma de estos valores me da el 100%. Entonces, con regla de 3, pudimos resolver esta sección de los porcentajes. Fíjate que hice estos uno por uno, pero tranquilamente yo pude haber hecho autollenado y decir, bueno, toma como referencia esta celda. Cuando haga autollenado, va a pasar a la siguiente celda y después va a pasar a la siguiente celda. Eso es lo que hace Excel cuando yo haga el autollenado. El problema acá es el siguiente. Si yo hago doble clic, acá el valor se actualizó, pasó a la siguiente celda. Si yo hago doble clic acá también, vemos que la celda cambió. Pero ¿qué está pasando con la celda del total general? No me la está marcando, no me la está señalando. Me está indicando que el total general está acá. Y si yo voy a este, lo mismo, me está indicando que el total general se encuentra acá. Recordemos que cuando hacemos autollenado y la celda que yo estoy utilizando para hacer el cálculo está en un lugar fijo, por ejemplo acá el total general se encuentra únicamente en esta celda, nada más. Yo tengo los totales de autos, camiones y camionetas, cada uno en su celda correspondiente. Están acá y están acá. Pero esta está en un solo lugar, de ahí no se mueve. Por lo tanto, este valor, que va a ser el mismo para los otros tres, hay que bloquearlo. Presionamos la tecla F4 y ahí lo convertíamos en una referencia absoluta. Recordemos que las referencias absolutas bloqueaban una celda para que no se mueva y las referencias relativas era cuando hacíamos el autollenado normal y las celdas se iban actualizando. Entonces acá hago autollenado y ahí vemos que se resuelve. Si yo hago doble clic para entrar, vemos que marca esta celda y marca esta celda. Doble clic, ahí marca esta celda y marca esta celda fija también. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda con el ejercicio? No, la fórmula de dividir, ¿no? Exacto. Fíjate que el orden de división es el valor más pequeño, que es el del total, dividido el total general. Si vos haces la división al revés, supongamos que me equivoco y divido primero el total general sobre los totales. Cuando vos lo conviertas en porcentaje, te va a dar un valor superior a 100%. Entonces, si te da esto, significa que está mal. Tiene que ser el valor más pequeño dividido el total general. Después esto te va a quedar en decimales y lo convertís en porcentaje haciendo clic acá en el iconito de porcentaje. Y ahí ya queda.
Después me dice utilizar formato condicional para resaltar la mayor venta. Yo acá sé cuál es la mayor venta de autos, que es 9.684. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una planilla más grande? Entonces, en este caso, si yo quisiera ver cuál es el valor más alto, me gustaría que esté resaltado en las celdas para identificarlo. Si yo acá pinto, vamos a suponer que lo encontré, digo, bueno, lo pinto, lo hago manualmente y marco este. Digo, bueno, este es el valor más alto de fabricación que hubo de autos. Si el día de mañana yo cambio los valores y pongo, bueno, este va a ser 10.000. Acá vemos que en la función del máximo se actualizó. Pero acá, como yo lo pinté manualmente, tendría que ir a la celda, sacarle el color, ir a la otra y aplicarle el colorcito que quiero. Para no tener que hacer esto, porque sería una pérdida de tiempo ir por cada una de las celdas pintando, no solamente pintando, sino que además yo tendría que buscar uno por uno, buscar este número, que sería el más alto. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Seleccionamos las celdas de enero a diciembre, nos vamos a formato condicional, reglas para resaltar celdas y de la lista utilizamos la opción es igual a. Acá hay una opción que dice es mayor que, pero en este caso le estaríamos diciendo, bueno, es mayor que un determinado número y el número estaríamos colocando nosotros manualmente, que no es la idea, ya que la idea es que Excel se fije cuál es el más grande. Entonces, la opción es igual a me va a permitir insertar una función, en este caso la función del máximo, para averiguar cuál es el más grande. Entonces, lo que estamos haciendo es, seleccionamos primero las celdas donde vamos a aplicar este formato condicional. Es igual a. Ahora, en este pequeño cuadrito, escribimos la función que vamos a usar. Acá lamentablemente no podemos desplegar la lista y usar la función del max, sino que tenemos que escribirlo. Max. Abrimos paréntesis y ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar las celdas de donde va a estar buscando el valor más alto. O sea que este mismo rango se está seleccionando dos veces. La primera para avisarles que vamos a aplicarlo en formato condicional y la segunda para avisarle que busque el valor más alto. Una vez que ya está, de la lista desplegable podemos elegir el formato como queremos que lo pinte. En este caso le ponemos rojo. Y aceptar. De la misma forma que hicimos el de autos, si yo por ejemplo cambio y digo, bueno, ahora marzo va a ser, vamos a poner 12.000, al apretar Enter, automáticamente Excel detecta cuál es el valor más alto y te lo vas a remarcar. De manera automática. Me voy a camiones, hago lo mismo. Desde enero a diciembre me voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas, es igual a, y nuevamente pongo la función del máximo. Marco las mismas celdas, le puedo dar otro color distinto si quiero, y aceptar. Y verifico a ver si funciona. Si yo, por ejemplo, pongo 4.500, ahí vemos que este es el valor más alto. Y por último, camionetas. Formato condicional es igual a máximo. Marco. Y el último que era un verdecito. Vamos a poner acá 2000. A ver si 2390. Así quedan en distintas posiciones. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda con el formato condicional? No, todo bien. Ok, very good. Una vez que finalizamos
con el formato condicional, me dice generar un gráfico de columnas en 3D donde se muestre la producción anual. Entonces tengo que reflejar tanto los meses como el nombre de los productos junto con sus valores. Así que voy a señalar toda la tabla entera, o sea, desde la primera celda hasta acá. Marcamos todo. Vamos a insertar. Depende de la versión de Excel que estemos utilizando. Acá, por ejemplo, tengo una opción que es gráficos recomendados. Según la información que yo seleccioné, Excel me dice, bueno, según estos datos, yo te recomiendo que uses estos gráficos para representar la información. Pero acá tengo otra pestaña que dice todos los gráficos. Y yo desde acá puedo acceder y elegir qué tipo de gráfico según mi criterio. Pero bueno, acá me especifica uno, columnas en 3D. Así que marco acá columnas. Estos son en 2D y estos son en 3D. Y elegir esta. Columna agrupada. Y esta dice columnas 3D. Bueno, esta de columnas 3D mucho no me gusta. Así que me voy a quedar con columnas agrupadas. Y presiono aceptar. Una vez que traje el gráfico, acá por ejemplo, se me fue la mano con los valores. Vamos a reducir un poco para que no quede tan amplio. Ahí está, listo. Entonces acá, una vez que tengo el gráfico es como una imagen que queda flotando por encima de los elementos. Este gráfico lo podemos colocar, ya sea dentro de la misma hoja donde estamos trabajando, o no nos olvidemos que desde diseño de gráfico, desde esta pestaña, podíamos acceder a la opción mover gráfico, que me permitía colocar el gráfico en otro lado. Como objeto o sea que va a estar flotando en otra hoja y yo lo puedo ubicar donde quiera, o en una hoja totalmente nueva, donde se va a estar visualizando en grande solo el gráfico. En este caso lo voy a dejar en una hoja nueva. Y al poner aceptar, vemos que me creó una hoja llamada gráfico 1, donde está solo el gráfico, y acá tengo la hoja número 1, que es donde está toda la información. Cualquier modificación que yo haga, por más que el gráfico esté en otra hoja, si yo acá corrijo estos valores, el gráfico automáticamente se va a estar actualizando. Acá en vez de título de gráfico, voy a hacer un clic adentro, voy a borrar, voy a poner producción anual de vehículos. Ahí estaría. Al gráfico incluso le puedo dar formato. Puedo ir a diseño de gráfico y acá en la sección de cambiar colores tenemos distintas opciones de colores. Y después en estilos de diseño, y ya serían cambios un poco más bruscos. No me pide un diseño específico, así que yo puedo elegir el que quiera. Este me gusta. Una vez que ya lo tenemos, este ejercicio lo podemos guardar y entregar. Esto que está acá lo voy a sacar. Esto no hace falta que esté. Y este ya estaría terminado. ¿Alguna duda? No. Ok. Bien, entonces. Hasta acá este integrador fábrica de vehículos. ¿Este le ponemos algún nombre específico o el nombre que aparece? Puedes ponerle este mismo nombre. Vamos a ponerle integrador 2, fábrica de vehículos. Vamos a guardarlo. Curso secretariado. Fábrica de vehículos. Y listo.
El tercer integrador es como un repaso, pero solamente de estructuras de carpetas de Windows, donde nos muestra una estructura, que por ejemplo en este caso es el de bebidas. Puede ser que esta estructura ya la tengamos armada o no, pero sirve a modo de repaso, ya que en el examen práctico lo que nos va a pedir primero es crear una estructura de carpetas, donde vamos a estar guardando en determinada carpeta el ejercicio correspondiente. En el examen vamos a tener Word, Excel, Internet. Entonces, si hacemos la planilla de Excel, la planilla la vamos a tener que guardar en la carpeta de Excel. Si estamos haciendo un trabajo de de Word, perdón, lo guardamos en la carpeta de Word. Por eso es importante recordar cómo era crear la estructura de carpetas. Voy a ir acá en secretariado, módulo 1. Voy a dividir la pantalla en dos. Símbolo de sistema, toco la flechita que va, bueno, en este caso la derecha. Y ahora voy acá, símbolo de sistema y flechita que va a la izquierda. Así como estoy, voy a crear una nueva carpeta. Y la carpeta principal, en este caso, es bebidas. Así vamos a poner bebidas y Enter. Ahora ya tengo una armada. Vamos a poner bebidas y Enter. A continuación, yo estoy trabajando con el explorador de archivos, entonces con la flechita voy a desplegar para visualizar todas las carpetas. Ahí entro en curso secretariado, módulo 1 y bebidas. Profe, Dime. esta es la clase 10, ¿no? Sí. Ah, ok. No, yo lo tengo todo dividido por carpetas. No, la otra vez que quise sacarlo así, me mezcla todo. Ah, ok. No hay problema, no hay problema. Si querés, podés tener las actividades agrupadas por carpetas. Y bueno, clase 1, tal actividad, clase 2, en vez de tener todo en módulo 1. Sí, tengo todo así yo. Ah, está bien. Bien, entonces, una vez que se armó, acá por ejemplo me dice, crea la siguiente estructura de carpetas en tu carpeta del disco alumnos, que en realidad sería la carpeta donde tenemos el curso, que es la del módulo 1. Una vez que creamos la carpeta principal, ahora tenemos que hacer las subcarpetas. Y nos encontramos que tenemos agua mineral, que viene de bebidas. Y a la misma altura de agua mineral, si yo trazo una línea, vemos que están estas tres carpetas: alcohol, y gaseosas. Por lo tanto, dentro de bebidas viene directo agua mineral, alcohol y gaseosas. Así que acá vamos a hacer las carpetas: agua mineral, alcohol y gaseosas. Me acerco acá en bebidas, despliego y acá puedo ver las subcarpetas que ya están creadas. Y ahora vamos por partes. Tengo creada agua mineral. Dentro de la carpeta de agua mineral nos encontramos con dos carpetas, con gas y sin gas. Así que me voy a agua mineral y creo las carpetas. Clic derecho, nuevo carpeta, con gas. Y sin gas. Me fijo acá desplegando y ahí me muestra la estructura creada. Ahora me voy en la parte de alcohol. Acá tenemos más carpetitas. Si yo sigo, acá vemos que la primera que viene es cerveza. Y si trazo una línea de cerveza para saber cuáles están junto con ella, me encuentro que tragos viene de alcohol y la carpeta whisky también viene de alcohol. Por lo tanto, dentro de alcohol tenemos cerveza, tragos y whisky. Así que me voy a alcohol y creo la carpeta
cerveza, tragos y whisky. Dentro de tragos tenemos Bacardi y Pantera Rosa. Así que voy a ingresar en alcohol, voy a ingresar en tragos y acá creo las carpetitas que me faltan. Bacardi, Pantera Rosa. Y me fijo igualmente a ver si quedaron bien creditas. Ahora me voy a gaseosas. Tenemos colas, que es la primera. Y si tiro una línea, para saber cuáles están junto con colas, tenemos Fanta y tenemos Sprite. Así que me tengo que ir sí o sí a gaseosas. Y acá tenemos colas, Fanta y Sprite. Y ahora para finalizar, dentro de colas, tenemos Pepsi y Coca-Cola. Desplegamos y acá incluso podemos hacer una comparación y decir, bueno, a ver, comparamos esta estructura que armamos recién con la que está acá en el enunciado. Y vemos bebidas, dentro de bebidas estas tres solamente, agua, alcohol y gaseosas, dentro de agua mineral, con gas y sin gas, dentro de alcohol, solo cerveza, tragos y whisky, dentro de tragos, Bacardi y Pantera Rosa, en gaseosas, estas tres, colas, Fanta y Sprite, y dentro de las gaseosas colas, Coca-Cola y Pepsi. ¿Alguna duda con este ejercicio de carpetitas? No, todo bien. Muy bien, very good. Vamos a volver a maximizar. Aquí. Bien, ahora. El siguiente es el integrador número 4 de Excel y me habla sobre incrementos dentro de Excel. Recordemos que los incrementos los habíamos visto en la clase cuando trabajamos con los porcentajes, que habíamos realizado este ejercicio de incrementos donde teníamos trigo, maíz y cebada. Y después habíamos hecho unas actividades extras también para trabajar con los porcentajes. Y teníamos distintas fórmulas para ejecutarlos. Entonces, primero vamos a armar la planilla. Vamos a ir a Excel. Y acá cargamos. Proyección de alquileres. Esta celda está vacía. Y acá usamos los porcentajes. Cuidado con el tema de las comas o los puntos para las decimales. Acá Excel me dice que tengo que usar puntos, pero en mi computadora los decimales sí o sí son con coma. ¿Qué página es esa, Marcia? Esta es la página 67. ¿No? Exacto. Y cargamos los valores, no nos olvidemos del porcentaje, el simbolito.
Y después acá, proyección de alquileres, vamos a seleccionarlo para que me ocupe todas estas columnas. Una vez que lo marqué, me voy al botón de combinar y centrar. Y ya queda ahí justo en el medio. Tenemos acá departamento y los meses. Por más que no está completa la palabra diciembre, igualmente si nosotros hacemos autollenado, Excel lo reconoce y me lo carga de la misma forma. Dis, N, Feb, Marzo. Así hasta llegar al final. A, B, C. Bien. Si yo de esto voy a marcarlo y hago autollenado, vemos que el único que se está incrementando es el A. 2A, 3A, 4A y 5A. Y los otros quedan fijos, el B y el C. 1B, 1C, 1B, 1C, 1B, 1C. Entonces, en este caso, lamentablemente, tenemos que llenarlo nosotros manualmente. Y ahora cargamos estos valores. Acá son 500 y no le voy a incluir los decimales, porque si pongo 500,00, al apretar Enter, Excel los decimales que están al final, como son ceros, los elimina. En cambio, si fuese 0,008, por ejemplo, entonces ese sí lo deja. Entonces acá voy a poner 500 nada más. 500, 450, omitiendo los ceros que están al final. Como esto es dinero, entonces le voy a dar el formato correspondiente, el formato monetario, que en este caso es el peso argentino. Y ahí vemos que al haberle dado el formato, le dijimos, bueno, va a ser esta moneda, Excel automáticamente incluyó los decimales al final. Y después acá abajo me pide el total. Acá no voy a escribir el número, sino que voy a hacer una autosuma. Y en teoría tendría que estar bien. Ahí está. Bien. Vamos a darle bordes. Y un poquitito de color. Bueno, ahora, ¿qué me pide? Los importes se calcularán tomando el valor del mes anterior, incrementando el porcentaje del mes a calcular. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, ahora tengo que calcular el mes de diciembre. Entonces lo que tengo que hacer es tomar como referencia el mes anterior, perdón, tengo que calcular enero, teniendo en cuenta el valor de diciembre. Pero el porcentaje que voy a utilizar para hacer la recarga va a ser el porcentaje que pertenece al mes donde yo me encuentro ahora. Entonces, para hacer una recarga, la fórmula que teníamos que usar, una de ellas era, colocamos el valor, más, repetíamos nuevamente el valor, y lo multiplicábamos por el porcentaje. Yo les había hecho el comentario que en este cálculo no hace falta, no es obligatorio los paréntesis, ya que Excel lo primero que va a hacer es calcular la multiplicación, pero que era una recomendación separar correctamente en términos. Una vez que resolvemos el primero, podíamos apretar Enter. Entonces acá me está diciendo, bueno, el valor de enero con el 0,9% de incremento con respecto al mes anterior va a ser de 504. Esta era una forma
un método para resolver el incremento. La otra opción era, seleccionamos la celda y acá colocamos por 1 más el porcentaje. Cerramos el paréntesis y apretamos Enter. O sea, cualquiera de las dos fórmulas nos iba a dar exactamente el mismo resultado. Bien, una vez que lo tenemos, obviamente, como para todos es la misma fórmula, yo voy a querer hacer autollenado. Si yo autollenado ahora, así como está, me va a estar devolviendo los valores numéricos. Vamos a volver a ponerlo. Esto más esto por el porcentaje. Ahora sí. Una vez que lo termino, así, una vez que lo armo, pongo la multiplicación, hacemos el autollenado. Entonces nos va a pasar esto. Cuando aparecía estos numerales dentro de las celdas, yo lo que tenía que hacer era expandir el ancho para visualizar correctamente los números. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los números son gigantes, son enormes. De repente estaba pagando el mes anterior 600 pesos y ahora estoy pagando 303.300. Está bien que hay inflación, pero es demasiado. Y además, algunas celdas metieron un error. El problema es el siguiente. Como nosotros hicimos autollenado, no bloqueamos las celdas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Excel? Acá está haciendo el cálculo sobre el 0,9%. En la celda siguiente, como yo hice autollenado, está tomando como referencia la palabra enero. Entonces, como estoy haciendo un cálculo matemático mezclando texto con números, por ese motivo me está tirando un error. Y acá continúa. A este valor le está haciendo un incremento de 504. Por eso me está dando números tan grandes. Entonces, para que no ocurra esto, vamos a borrarlo. Recordemos de la celda donde se encuentran el porcentaje, es una celda fija. Entonces, esta celda tenemos que bloquearla con F4. Una vez que la bloqueamos, ahí recién podemos hacer el autollenado. Profe, ¿cómo era el cálculo bien? No lo vi. Vamos acá, hacemos el mes anterior, que es diciembre en este caso, más, volvemos a repetir el mismo valor de diciembre y lo multiplicamos por el porcentaje. Bloqueamos la celda y cierro el paréntesis. Entonces acá lo primero que va a hacer es, primero me va a calcular 500 por 0,9. El resultado de esta multiplicación lo va a dejar acá. Y después, ¿qué es lo que tiene que hacer? Este valor que está en B4 tiene que sumarle el resultado que obtuve yo en la multiplicación. Esta es la formulita. Esto es lo que hace Excel. Este es el cálculo que hace internamente. Y ahora hacemos autollenado y efectivamente vemos cómo los incrementos son un poco más razonables. Igualmente, si el día de mañana esto cambia y hay un incremento del 2%, cuando hacemos el cambio y apretamos Enter, automáticamente se refleja el cambio en todas las celdas. Ahora, yo tengo que hacer el resto. Ahora me voy a febrero. En el caso de febrero, ¿qué tengo que hacer? Voy a tomar el valor del mes anterior, que es enero, pero esta vez teniendo en cuenta el porcentaje de la columna de febrero. Y repito lo mismo. Pongo el igual, selecciono el mes anterior, vuelvo a marcarlo y lo multiplico por el porcentaje. Y antes de cerrar el paréntesis,
presiono la tecla F4 para convertirlo en una referencia absoluta. Y Enter. Y hacemos el autollenado dejando vacía la fila de totales, porque acá después vamos a tener que hacer autosuma. Ahora me voy a marzo y repito. Selecciono el mes anterior, más, para hacer el incremento, mes anterior por el porcentaje. Bloqueamos la celda y Enter. Mes anterior por el porcentaje y bloqueamos con F4. Mes anterior. Doble clic y ahí le hice el autollenado. Y voy a hacer estos, solamente los primeros, y después hago autollenado. Una vez que ya tengo resueltos los primeros, los marco y hago autollenado. Bien, ahora, una vez que ya lo tenemos, vamos a cambiar el ancho. Una vez que ya tenemos todos los números, lo que vamos a hacer es el cálculo del total, o sea, la suma de cada uno. Como yo ya hice el primero, y el rango es exactamente el mismo, lo que vamos a hacer en este caso es autollenado. Entonces yo voy a agarrar este total y voy a hacer un autollenado hasta la última celda. Y voy a revisar, a ver si está haciendo bien los cálculos. Y vemos que tiene estos valores. ¿Alguna duda hasta acá con la planilla? ¿Algo que haya quedado pendiente de consultar? No, estoy completando. Ok. Bien, si estás completando y necesitas que haga una pausa y te espere, no hay problema. Sí, como quieras, no hay drama. Dale, yo te espero. Cosa de si surge alguna duda mientras estás Ok. armándolo, me consultas.
Muy bien. Perfecto. Bien, a continuación, una vez que ya tenemos los totales y todo, me pide que tengo que hacer 4 gráficos diferentes. Entonces, teniendo en cuenta los alquileres de los meses de febrero, abril, junio y agosto. Así que, como me pide, yo cuando armo un gráfico, acá por ejemplo me dice los valores de febrero. Si yo solamente marco los valores de febrero, son 4 gráficos distintos. Voy a insertar un gráfico de columnas, voy a hacer. Al haber seleccionado únicamente los valores de febrero, me tiene en cuenta, sí, los valores que se encuentran acá, pero acá abajo me refleja los números que van del 1 al 12, cuando en realidad estos valores que aparecen debajo del gráfico harían referencia a los departamentos. Entonces, para que el gráfico no me quede incompleto, porque así me estaría faltando información, ya que yo no sé a qué departamento pertenece, por ejemplo, este valor de acá. Entonces lo que hacemos es, seleccionamos el departamento, con la tecla Control del teclado, recordemos que tenemos 2 teclas, CTRL, podemos elegir cualquiera de las dos. Primero marcamos sin los totales. Presionamos... ¿La palabra depto también? Exacto. Okay. Mantenemos presionada la tecla Control y sin soltarla me voy acá en febrero. Acá parece que la palabra febrero no seleccionó, pero sí, está marcada. Lo voy a insertar y voy a elegir gráfico de columnas. Y acá, ahora sí me aparecen no solamente los valores como estaba antes, sino que además me indica a qué departamento pertenece cada una de estas columnas. Ahí tengo un gráfico. Vamos a hacer lo mismo con el de abril, junio y agosto. Marco departamento, control presionado, selecciono el mes, sin los totales siempre, y voy a insertar un gráfico de columnas en 3D. Ahora voy al otro. Vamos a junio. Barras en 2D. Y acá, agosto. Barras en 3D. Como tuve que hacer 4 gráficos, me voy a alejar un poquito para que se vea mejor. Me quedó todo, tanto la tabla principal como los 4 gráficos. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir a mover estos gráficos para trasladarlos a una hoja totalmente nueva. Así que voy a seleccionar el gráfico de febrero, voy a diseño de gráficos y lo que voy a hacer es moverlo a otra hoja distinta. Antes de moverlo, voy a crearme yo la hoja y la voy a llamar, le voy a hacer doble clic o clic derecho, cambiar nombre y acá le ponemos gráficos. Una vez que ya tengo creada la hoja, ahora sí me voy a diseño gráfico, mover el gráfico y le digo que me lo deje como un objeto, o sea, como una imagen flotando, pero lo quiero en la hoja gráficos. Y aceptar. Entonces lo que hace es, va directamente a la hoja gráficos y ahí lo inserta. Hacemos lo mismo acá, movemos y lo colocamos en una hoja nueva. De esta forma va a quedar un poquito más prolijo la información no tan amontonada en un solo lugar. Acá estaría. Si yo necesito que los gráficos se ajusten a las celdas,
Al momento de moverlos, mantenemos presionada la tecla Alt. Y ahí vemos cómo se pega a los bordecitos de cada una de las celdas. Lo mismo si quiero cambiar el tamaño. Alt presionado. Y ahí se ajustan. Alt presionado. Y ahí los ajustamos. Alt presionado. Y quedan todos exactamente del mismo tamaño. ¿Alguna duda con los gráficos? No, no, no. Muy bien, perfecto. Este también vamos a guardarlo como integrador número 4, incrementos. Archivo, guardar como. Incrementos. Y ahora vamos a seguir con el siguiente. Y acá, Excel. Este es un poco más cortito. Y lo primero que vamos a hacer es armar la planilla tal cual me lo muestra. Entonces tenemos fecha actual, número de vendedor. Recordemos que no importa que la celda invada o se meta en la otra columna. Apretamos el tabulador y ahí escribimos la información que corresponde a la columna. Nunca dejamos columnas en blanco. Tabulador. Para que las celdas y los títulos queden en dos renglones, lo que hacíamos era, marcábamos las celdas y nos íbamos al botón de ajustar texto. Y automáticamente quedaba la información una debajo de la otra. Vamos a cargar los datos. Voy a seleccionar estas celdas. Ahí está. Acá lo mismo que nos había pasado en los otros ejercicios. Acá me dice 5000. Entonces, esta coma que aparece es una representación para separar los miles. Entonces, si yo acá pongo 5, le pongo la coma, acá lo que estoy representando solamente es el valor 5. Entonces, cuando se trata de poner números, los miles, ponemos el 5 sin punto, sin coma y agregamos los ceros correspondientes. Entonces, de esta forma, ahí estamos poniendo 5000. 2500 lo mismo, 4500. 500, 4200, 3800. Una vez que cargamos los valores, en el momento que le asignemos el formato monetario correspondiente, Excel se va a encargar de darle el formato. Y acá, por ejemplo, para el 1000 lo representa con un puntito. Y me falta algo más acá abajo, sí. Promedio de las comisiones.
Vamos a seleccionar, es hasta ventas de marzo. Voy a agregar. Esto tiene que estar separado para obtener los valores. Y después acá hasta las ventas de marzo, o sea, hasta acá. Vamos a combinar, cambio la alineación y ahora lo que voy a hacer es copiar el formato de esta celda que está seleccionada. Hago un clic y marco todas las celdas con las que quiero interactuar. Y automáticamente quedan todas combinadas. Vamos a ponerle acá borde. Y para la fecha está combinado con las dos primeras columnas. Y tenemos la fecha actual. Bien, ya está armado. Ahora me dice, calcular la suma de lo vendido en cada mes. Entonces, tengo que calcular la recaudación de ventas de enero, ventas de febrero y ventas de marzo. Selecciono todos los valores, incluyendo las celdas vacías, y presiono el botón autosuma. Recordemos que si nos aparecen los símbolos, los numerales, lo que tenemos que hacer es cambiar el ancho de estas columnas para que se puedan ver los valores. Me parece que me copió. Sí, ahí está. Ahora sí, ahí se visualiza correctamente todos los datos. Sumar la cantidad de cada vendedor, o sea, la recaudación de lo que vendió cada uno y mostrarlo en el total vendido. También selecciono todo y autosumo. Calcular el porcentaje de la comisión, que es un 5% del total de ventas. Entonces acá vamos a hacer autosuma. Es un 5%, o sea, es una comisión individual de cada uno de los empleados. Es un 5% del total que haya vendido ese empleado. Entonces acá lo mismo, un 5% de lo que este empleado haya vendido. Como no me pide hacer incrementos, ni me pide hacer descuentos, en este caso es un cálculo básico, o sea, una multiplicación, porque yo quiero saber cuánto es la comisión que le va a corresponder a ese empleado. Profe, Sí, dime. para sacar el total vendido sumó. Exacto, agarré estos datos directamente, todo, incluí las celdas que están vacías No, sí, sí. y ahí lo sumé. Ah, perfecto. Y pues lo mismo acá. El porcentaje de comisión no lo tengo escrito en ningún lado, así que lo voy a colocar en una celda acá arriba, 5%. De esa forma voy a poder utilizar la referencia absoluta. Y voy a decir que de este total multiplico, o sea, así sencillito, directo, multiplicamos por el 5%. ¿Qué hacíamos? Este 5% no lo tengo repetido en otro lado, está únicamente ahí arriba. Así que bloqueamos la celda para después poder hacer autollenado. El 5% por el total vendido, ¿no? Exactamente. Okay. De cada uno, el total de García, Lunares y de Durán. Una vez que ya obtuvimos y completamos la tabla principal, ahora vamos abajo con las funciones de estadística, que me dice calcular el porcentaje de la comisión, que es un 5, no, calcular el promedio de las comisiones, el importe máximo y mínimo
y bueno, saber cuántos vendedores hay. Así que promedio de las comisiones, me voy acá, busco la función promedio y selecciono la columna correcta, que es la que se encuentra acá, la de comisiones. Después me dice venta máxima del trimestre, o sea, cuál es el valor más alto de estos tres. Así que me voy a Max y marco estos valores. En el caso del mínimo, lo mismo, pero uso la función min y marco nuevamente los valores, solamente sin los totales. Para la cantidad de vendedores, recordemos que teníamos dos funciones. Acá tengo la función contar números, que me permite seleccionar los valores numéricos de las celdas y decir, bueno, acá tenemos 3 valores. Y la otra función, esa teníamos que escribirla, que era contara, que lo que hacía era contar celdas que tenían contenido. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero seleccionar esta que tiene texto, puedo marcarla sin problema y me lo va a contar. En cambio, si yo uso la función contar números y marco una celda con texto, directamente me va a tirar 0, porque no reconoce el formato. En cambio, si en la función contara, en vez de elegir celdas que tienen texto, elijo celdas que tienen números, igualmente me los va a estar contando, porque se fija en las celdas que tienen contenido adentro. Entonces ahí puedo contar. Esta función se utilizaría, por ejemplo, si yo quisiera contar las celdas que tienen un texto. Supongamos que yo estaba llenando una planilla y voy cargando los usuarios que tienen números de celular o correo electrónico. Entonces, si yo necesito saber cuántos usuarios tienen correo electrónico, entonces utilizaría la función contara, ya que me devolvería la cantidad de celdas que tienen contenido. Si hay algún usuario que, por ejemplo, no tiene correo electrónico, no lo contaría. Entonces, la función contar cuenta celdas que tienen solamente números y la función contara cuenta celdas que tienen contenido dentro, ya sea texto o ya sea número. Es un poco más flexible. Y por último, me dice que tengo que ingresar la fecha actual en el formato que se encuentra acá, día, mes y año, que sería 13 del 6 del 2022. Si yo quiero indicarle el formato, por ejemplo, acá me especifica que tiene que ser este, DD, MM y 4A. Dentro de el grupo de número, donde nosotros elegimos formato, porcentual, o si quiero aplicarle moneda, incrementar o disminuir los decimales, tenemos un pequeño botoncito en la esquina inferior derecha del grupo número. Al hacer un clic se abre un cuadro de diálogo, formato de celdas. Y desde acá me voy a personalizada. Entonces acá me muestra una lista con diferentes opciones y por defecto la que está activada es la que me pide, que sería que me refleje el año completo. Tengo más opciones para las fechas. Si yo, por ejemplo, elijo la que se encuentra acá abajo, hago un solo clic y me dice, como son 2D, o sea, del día, acá me aparecen 2 cifras. Como son 3M y no 2 como en el anterior, ahí ya me trae una palabrita del mes, Jun. Y como son 2A para el año, en vez de ser 2022 como el formato que está acá arriba, que es 2022, me trae solamente los últimos 2 numeritos. Si fuese el que se encuentra debajo, día y mes, 13 de junio, mes y año. Entonces tenés distintos tipos de formatos. Vamos a dejar el que nos pedía por defecto, que era
día, mes y el año completo. No hay mucha diferencia si lo activamos o no, ya que es el que está por defecto. Recordemos en el caso de las fechas que teníamos dos opciones. Por un lado, la fecha fija, que es esta, que no se actualiza, 13 del 6. Y después, la otra opción de fechas era la que se actualizaban automáticamente, que eso lo hacíamos con la función hoy. Abríamos un paréntesis y lo cerramos. Entonces, de esta manera, me devuelve la misma fecha, pero con la diferencia que si yo lo abro mañana, este documento me va a decir 14 de junio del 2022. En cambio, si yo coloco la fecha manualmente, estaría colocando la fecha fija. No importa cuándo lo abra, siempre me va a aparecer la misma fecha que está acá cargada, que sería 13 del 6. ¿Alguna duda hasta ahora con este ejercicio? No. Muy bien. Todo bien. Ok. Perfecto, Irijillo. Bien, ahora, como podés ver, ya llegamos al final, nos quedamos sin ejercicios, ya no tenemos más integradores. Pero en el Classroom, vamos a entrar acá. Vamos acá en trabajo de clase. Clase número 10, integradores finales. Y acá nos vamos a encontrar con algunos ejercicios extras de Word. Tenemos por un lado las consignas, integrador 1 consignas, y después por el otro lado tenemos el archivo de Word práctico integrador. Estos archivos hay que separarlos, descargarlos. Integrador 1, trabajo práctico 1, integrador 2, trabajo práctico número 2. Voy a abrir el número 1 y también voy a abrir el texto del integrador número 1. Acá me pide lo siguiente. Me voy a acercar porque no veo nada. Uy, nada. Al título, lo que Internet ofrece, aplíquele letra capital con un tamaño de 16. Entonces, pongo Arial, tamaño 16. Alineación centrada, negrita y cursiva. Voy a restaurar Word, así lo puedo ver más fácil. Ahí está. Alineación centrada, negrita y cursiva, de color verde, o sea, la fuente va a ser de color verde, y el subrayado doble de color rojo. Para los subrayados en la S, donde está el subrayado, tenemos una flechita al costado. Esta flechita me permite elegir distintos estilos. Y desde esta misma flechita podemos cambiar el color del subrayado. Ahora voy a pasar a rojo. Después me dice que active el efecto mayúsculas. Así que me voy a fuente. Y acá en efectos, estos que están acá serían todos los efectos que están disponibles. Nos encontramos con mayúsculas. Además, me pide una última cosa, que es el espacio de tipo expandido. Recordemos que para cambiar la distancia, aumentar o disminuir
la distancia entre los caracteres y vamos acá mismo, en el cuadro de diálogo fuente, a la pestaña avanzado. Y desde acá cambiamos el tipo de espaciado para que sea expandido. Como no me especifica, no me indica un valor para este tipo de espaciado, le dejamos por defecto el que ya viene, que es de un punto. Por el contrario, si en algún momento me dice tanto valor para el tipo de espacio expandido, tenemos que colocar el valor correspondiente. El subtítulo, correo electrónico, debe tener un tipo de letra Comic Sans, tamaño 14, color azul oscuro, con efecto sombra y techado. Bueno, acá tenemos el techado. Me voy al cuadro de diálogo, fuente, y activo el efecto sombra. Aplicamos el estilo negrita. Bueno, la alineación la dejamos a la izquierda como ya viene por defecto. Y después me dice que, una vez hecho esto, intente copiar dicho formato a los otros subtítulos de compras en línea, información y entretenimiento, y por último, grupos de discusión. Entonces lo que hay que hacer es, así como está seleccionado, vamos a el botón que nos permite copiar formato, y si yo lo presiono una sola vez, significa que copié el formato una única vez. Y cuando termine de aplicarlo, automáticamente desaparece y yo tengo que regresar. Copiar formato, pintar, copiar formato, pintar. Para no tener que hacer eso, de tener que usar y activar la herramienta cada rato, voy a volver a marcar correo electrónico, hacemos doble clic en la herramienta de copiar formato. Al momento de hacer doble clic, cuando aplicamos el formato, me permite aplicar en el resto. Es como que queda activado y queda fijo. Vamos a desactivar. Acá en este caso, para desactivar la herramienta de copiar formato, podemos bien hacer clic en la herramienta o presionar la tecla Escape. Cualquiera de las dos opciones desactiva el copiar formato. Vamos acá. Bien, ya lo tenemos, esta parte. Punto número 4. Los párrafos deberán tener letra buca antigua, con un tamaño 12, color violeta, alineación justificada. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, también podríamos copiar el formato, pero yo podría seleccionar, con la tecla control presionada, ir marcando los párrafos. Y ahí le hago todos los cambios de una sola vez. Color violeta, alineación justificada, sangría de primera línea. Lo mismo en el interlineado, cuando me pide primera línea y no me indica el valor de primera línea, le dejamos el valor que ya viene por defecto. Y un interlineado de 1,5. El interlineado lo encontramos acá. Y después me dice, la página deberá configurarse con los siguientes datos. Acá, como el texto no entró en una sola hoja, pasó un poquito de información a la hoja siguiente. Así que lo que tengo que hacer es, desde inicio, vamos a ir a la opción seleccionar. Y acá elegimos la opción seleccionar todo, para que marque toda la información que esté. Esto depende de la cantidad de hojas que haya. Me voy a disposición
y vamos a ver qué es lo que me pide. Los márgenes tienen que tener un determinado valor. Así que me voy a esta márgenes personalizados, y una vez que entré en márgenes personalizados y abrió el cuadro de diálogo, acá coloco los valores que me pide. Por ejemplo, 3 centímetros. En el inferior lo mismo. No se preocupen por las iniciales de centímetros, ya que Word después lo agrega. En el derecho 2,5. Así que me voy acá en el derecho y en vez de 3 voy a bajar con las flechitas y acá es 2,5. Y el margen izquierdo 4. Y la encuadernación va a ser de 1. Después en el papel, que es el tamaño de la hoja, elegimos tamaño letter, o sea, tamaño carta. Y aceptamos. Después el papel lo vamos a cambiar de orientación, ya que la información no entra. A ver. No, la orientación está bien. Carta. La orientación está en horizontales, está bien. Pero para que no quede el texto abajo, cambiaría el valor de los márgenes. Voy acá en márgenes. Y acá el izquierdo le voy a poner también 3 centímetros. A ver cómo queda. Vamos nuevamente. Márgenes personalizados. Y vamos acá en el superior. 2,5. Un poquito más. Bueno, no quiere subir. Volvemos nuevamente, disposición, márgenes. Voy a sacarle un chiquitín más todavía. Acá hice 3. Debería ser 2,5. No, tendría que ser más chiquito. Vamos a ponerle 1,5. Ahora sí. Entonces acá modifiqué los valores del porcentaje. Acá me da estos valores para poder modificarlos. Pero para que quede en una sola hoja hice unas ligeras modificaciones en cada uno de los valores. Superior e inferior es de 1,5. Izquierdo y derecho es de 2,5. Entonces ahí queda todo en una sola hoja. ¿Alguna duda hasta acá con este ejercicio? No. Yo le puse 2,5 y me quedó. Ah, perfecto. Muy bien. Vamos a guardarlo. Extra 1. Guardar. Bien, acá. Ahora, tenemos el integrador número 2. Este había que guardar como extra 1, me quedo con este nombre. Y guardé extra 1 el de Excel. Bueno, igual no importa porque son dos tipos de archivos distintos, así que le voy a poner extra 1.
dentro de la carpeta de secretariado. Ahora sí. Ahora me voy al siguiente, al ejercicio número 2. Saltos de página, columnas y ortografía. Acá me dice que como primer punto deberá abrir el archivo segundo integrador, que es el archivo de texto que tenemos abierto acá. Y el primer paso es corregir los errores, o sea, los errores de ortografía y gramática. Así que para eso vamos a revisar y presiono en el botón una vez sola de ortografía y gramática. Y acá Word me detecta cuáles serían los errores y me los señala. Y acá abajo me da algunas sugerencias. Así que vamos marcando según las sugerencias. Hay que tener igualmente cuidado con las palabras que estén en otro idioma, ya que acá, por ejemplo, me lo quiere cambiar. Entonces decimos, no, quiero que en este caso esta palabra, así como está bien escrita. Así que vamos a omitir todos, o sea, cada vez que esta palabra aparezca en el texto, que la omita. Lo mismo en el caso de paper. El color cian, vamos a omitirlo. Acá hay una separación de más entre la palabra para e imprimir. Así que le hago un clic y automáticamente se actualiza. Action también me lo está marcando como un error. Omitir. Omitir. Acá no tiene que haber tanta separación. Así que elijo la sugerencia que me da Excel. Omitimos. Omitimos. Omitirlo. Stylus. Omitir. Y acá le puedo poner omitir todas las veces que aparezca. Y dots. Bien, una vez que terminó de hacer la revisión de ortografía y gramática, a continuación me pide configurar la página con determinados márgenes. Vamos acá en disposición, márgenes personalizados y coloco los valores correspondientes a cada uno de los márgenes. En el caso del margen superior es de 5 centímetros, el inferior es de 3, el derecho y el izquierdo son de 2,5. Si al poner aceptar me sale este cartel, no es una medida válida, significa que en vez de poner una coma, yo usé un punto. Entonces por eso me tomó un error. Tiene que ser 2,5. Encuadernación va a estar así, por defecto en 0. Y el tamaño de la hoja va a ser oficio. Así que me voy a papel y tenemos hoja legal. Y ahí ya lo tenemos. Orientación vertical. ¿Alguna duda hasta acá con el documento de Word? No. Bien. Ahora, continuamos. Me dice, al título principal deberá aplicarle letra, Comic Sans, tamaño 20, alianza centrada, color rojo. Recordemos que es esta letrita.
y tamaño 20, alineación centrada, color rojo oscuro, está bien. Efecto sombra. Acá, por ejemplo, ingresan los efectos y los efectos que tienen que ir en el medio, en este caso, no aparecen. Entonces, cuando los efectos que yo busco no se encuentran acá, en el caso de sombra y borde o sombra en contorno, lo tenemos acá en el botón de efectos del texto. Entonces ahí tenemos sombra y contorno. Entonces acá me pide solamente la sombra. Y punteados, subrayado, punteado. Me voy acá al subrayado y de la lista desplegable elijo los puntitos. Y expandido en 2 puntos. Cuadro diálogo, avanzado. El espaciado, en vez de ser normal, tiene que ser expandido. 2 puntos. Aceptamos. Antes de continuar, voy a ir al último punto que me dice guarde el archivo con el nombre extra 2. Porque si se me corta la luz o algo, tengo que volver a hacer este ejercicio. Lo ponemos como nombre extra 2 dentro de la carpeta que corresponda. Listo. Ahora me dice al subtítulo láser, aplique la letra Arial Black, tamaño 16, color verde, con subrayado ondeado. Entonces buscamos subrayado, ondeado. Efecto cursiva y viñeta como se muestra en el trabajo terminado. Para poder verlo, dentro del mismo PDF más abajo tenemos la apariencia que tienen que tener los textos. Y acá el subtítulo tiene que tener ese tipo de viñeta. Por lo tanto, cuando yo quiero colocar viñetas específicas, tenemos que ir al botón de viñetas. Y si por algún motivo no la tengo en la lista, que puede llegar a ocurrir, vamos a definir nueva viñeta, símbolo, y en la lista buscamos Winding. Ahí está. Y buscamos, si nos encontramos por acá arriba, vamos casi hasta abajo de todo, ya que abajo de todo es donde aparece nuestro icono. Y ahí ya tiene el formato. Muy bien. Después, cursiva viñetas. Y copia este formato al siguiente subtítulo, chorrea tinta, y luego separe al mismo de los párrafos con Enter. Entonces, a este que está acá, lo marcamos, copiar formato y a chorro de tinta. Se me fue. Copiar formato. Recordemos que si hacíamos solamente un clic, automáticamente después de aplicarlo, ya la herramienta desaparecía. Porque después de este hay que hacerle otro cambio distinto. Y separar el título del resto del texto. Así que voy al final del título y presiono Enter. Si apareció una viñeta, porque esto Word lo va a hacer automáticamente cuando presionamos Enter, la borramos con la tecla retroceso. Punto número 6.
El texto del primer subtítulo deberá tener una letra book antigua, tamaño 14, color azul, alineación justificada, el estilo cursiva, y además va a tener una sangría de primera línea en 2 centímetros. Así que recordemos que para las sangrías, los interlineados y los espaciados nos vamos al grupo de párrafo. Acá tenemos el grupo de sangría y donde dice especial, ahí vamos a tener primera línea y el costadito le indicamos de cuánto es. Le ponemos 2 nada más y aceptar. Así como está seleccionado, me dice que tiene que estar dividido en 3 columnas, la primera más delgada que las restantes, con la línea entre ellas. Entonces vamos por partes. Primero, voy a disposición y marco 3 columnas. Al haber elegido la opción de 3 columnas, lo que hace Word es agarrar los textos y los distribuye el ancho correspondiente de cada una de las columnas. Profe, Dime. ¿cómo hacía para poner sangría de primera línea? Porque esto me debe poner que... No hay problema. Seleccionamos el texto, vamos acá en inicio, al grupo párrafo, entramos en el cuadro de diálogo y acá en sangrías elegimos sangría especial de primera línea. Okay. El valor, en este caso me decía que era de 2 centímetros, pero si por ejemplo me dice sangría de primera línea, significa que tengo que dejarle el valor que viene por defecto, que es 1,5. En este caso, como me pedía indicar un valor, ahí colocamos el número 2. Y aceptamos. Ahora vamos a disposición, columnas 3. Todas estas columnas tienen exactamente el mismo ancho, también distribuidas. Pero acá me dice que la primera, o sea, la primera columna de estas 3 se tiene que ver mucho más angosta. Para cambiar el ancho de las columnas, así como está el texto seleccionado, regresamos a disposición o diseño de página, vamos a la lista de columnas y me voy a la opción más columnas. Acá por defecto, acá dice ancho 4,7. Si yo cambio estos valores, significa que a todas las columnas les estoy igualmente dando el mismo ancho. Entonces, si yo quiero colocar un ancho individual para cada una de ellas, tengo que desactivar esta opción, columnas de igual ancho. Al momento de hacer un clic y desactivarla, podemos cambiar sin ningún problema el valor de las columnas, o sea, cuánto espacio van a ocupar. Vamos a ponerlo de 3 y a saltar. Y ahí vemos como la primera columna quedó mucho más angosta con respecto a las otras dos. Entonces, siempre recordemos, columnas, más columnas, y de acá hacemos estos cambios. Además de cambiar el ancho de una de las columnas, me pedía otra cosa. Me decía que tenía que tener una línea entre columnas. Acá mismo tenemos la opción línea entre columnas. Hago un clic, aceptamos y vemos como Word dibuja una línea de manera automática entre las columnas. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda con Word? No. Muy bien. Me voy para abajo y ahora me dice, el texto del segundo subtítulo deberá tener
letra book antigua también, inicio, book antigua. Lo que dice marca, modelo y precio es otro subtítulo. Exacto, pero ese va a tener otro formato distinto. Ah, ok, ok. Si miramos en el terminado, vemos que láser y chorro de tinta tienen el mismo formato subtítulo, pero el tercero ya tiene otro formato distinto. Acá. Acá en este. Punto 7. El texto del segundo subtítulo deberá tener letra Times New Roman, tamaño 14, efectos versales, me voy a fuente, elijo la ficha fuente y acá el efecto se llamaría versalitas, que lo que hace es convertir en mayúscula los textos, pero la primera letra de la oración va a estar en una mayúscula más resaltada. Esa sería la diferencia entre mayúscula. Va a ser más resaltada, un poquito más grande. En cambio, si yo paso a mayúscula, todas van a estar en tamaño grande y como medias resaltadas. Tenemos acá, me pedía versales, ponemos aceptar, alineación justificada. Recordemos que el justificado es la cuarta alineación. Un interlineado de 1,5. Los interlineados podíamos acceder, ya sea desde la lista que se encuentra acá de interlineados o desde el cuadro de diálogo párrafo. Y acá tenemos interlineado 1,5 líneas, ya que esto es el nombre que se le da al interlineado, 1,5. O sea, no es que tenemos que escribir el valor. A continuación, divídalo en dos columnas de igual ancho con un espacio entre ellas de 2,5. Voy a hacerlo más grande. Y acá me indica, no tiene que haber líneas entre ellas. Voy a disposición, columnas. Acá marco 2. Están exactamente ambas del mismo ancho, pero yo desconozco cuál es el valor, o sea, esta separación que hay entre columnas. Para poder definirlo, vamos a columnas y elegimos la opción más columnas, ya que dentro del cuadro de diálogo le indicamos el valor del espaciado. Entonces, vamos acá, más columnas, y me dice que el espacio tiene que ser de 2,5. Así que acá 2,5. Y sin líneas. Entonces ahí tenemos mucha más separación que antes. Una vez realizadas las columnas, aplique la letra capital en el texto y me dice que tiene que ser letra capital de 2 líneas. Insertar, buscamos letra capital en texto, pero acá por defecto si yo elijo esta opción me va a tomar 3 líneas. Yo quiero 2 nada más. Así que me voy a opciones de letra capital, elijo la opción en texto y acá en líneas que ocupa se lo cambiamos a 2. Y ahí vemos que la letra capital ocupa 2 renglones. Punto número 9. Inserte un salto de página de manera que el texto del tercer título, incluir el título, quede en otra página. Así que vamos a buscar el texto. No seleccionamos absolutamente nada, hacemos un solo clic al inicio, nada más que eso. Disposición, saltos de página, o sea, para que vaya a otra hoja distinta. Muy bien.
Ahora me dice que una vez que insertamos el salto de página, aplica el título una letra Courier New, inicio, Courier New, 16, contorno, mayúscula, voy a fuente, el efecto contorno acá no lo encuentro, mayúscula sí, voy a poner mayúscula. Me voy a efectos del texto, que es este botoncito que se encuentra acá, contorno, y acá elijo el color del contorno. Según el diseño, el color era medio rojito. Vamos a ver acá el terminado, y vemos que el contorno sí es medio rojo. Y acá negrita, subrayado, y me dice solo palabras. Cuando voy al subrayado no tengo la opción que me pide, así que me voy a más subrayados. Y en estilo de subrayado elijo solo palabras. Alineación centrada y sepárelo del texto que continúa, o sea, apretar Enter como para separarlo un poquito más. Antes de continuar, acá me voy a acercar. El efecto de contorno le aplicó un borde de color rojo, pero el relleno de la letra me quedó en negro. Si yo voy al terminado, vemos que el relleno de la letra es como que está vacío, está hueco. Así que lo que vamos a hacer es, al título le voy a tener que cambiar el color del texto por un color blanco. Entonces ahí da la impresión como que tiene un efecto de texto hueco. Pero fue solamente darle el relleno blanco. Aplícale un contorno de color rojo y dale un color de relleno a la letra de blanco. Bueno, vamos acá. Bien, ahora. El primer párrafo de este último, o sea, este primer bloquecito, tendrá una sangría francesa de 1 centímetro. Así que vamos al cuadro de diálogo de párrafo y me dice sangría francesa y cambiamos y ponemos 1 centímetro. Y además va a tener una sangría derecha de 2 centímetros. La alineación va a estar justificada, o sea, en vez de izquierda, justificada, y lo que es tamaño y tipo de letra acá no lo puedo hacer. Pero este interlineado doble y el espaciado sí. Entonces, interlineado doble y un espacio posterior de 12. Entonces acá en espaciado 12. Bien, ya le di esta primera parte, pero ahora me falta el tamaño de la fuente y el color. Va a ser un Arial 12, color fucsia. Voy a más colores. Y lo dejo en fucsia. No. Me equivoqué. Este. Ahora sí. Y después el resto ya está todo. El interlineado ya lo habíamos puesto y el espacio posterior también. Listo. El último párrafo. Seleccionamos. Me pide la fuente, la letra sans serif. Recordemos que si la fuente no la tenemos, podemos colocar cualquier otra distinta. Sans serif, tamaño 12. Espacio expandido. Así que me voy a fuente, avanzado, espacio expandido, nada más. El color del texto va a ser anaranjado.
tenemos que dividirlo en 4 columnas. Acá sí o sí, yo tengo hasta 3 columnas nada más. Si yo quiero una cuarta, quinta o sexta columna, tengo que ir a más columnas y desde acá le digo la cantidad, que en este caso son 4. Y ahí queda. Una vez que ya lo tenemos, vamos a guardarlo. Se tiene que llamar extra 2. Buscamos la carpeta de secretariado. Y este es el extra 2. Y ahí ya lo tenemos. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Algo que haya quedado pendiente? No, profe. Muy bien, muy bien. Bien, entonces, estos serían los repasitos de Word. Y ahora, la próxima clase, como es feriado, veremos el 27. Si hay alguna duda general, podemos hacer algún integrador que tenga un poco de Excel, un poco de Word, Windows o Internet para ver cómo andamos. Y si todo está perfecto, el mismo 27, si llegamos con el tiempo, podemos iniciar el examen, o si no, ya directamente el 4 de julio tendríamos el examen para finalizar el módulo 1.